Traigo un pequeño mensaje, solo que es un mensaje pues de recordatorio para lo que nosotros tenemos que sentir y saber y entender. Le puse, bueno, es como título, le puse educación espiritual o educación cristiana, como quiera llamarle, lo mismo. Y vamos a iniciar aquí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, y vamos a leer el versículo 7 en adelante. Es un versículo que no está por demás, ya lo hemos leído, ya lo hemos visto. Y creo que, insisto, reitero en este tema. ¿Ya lo tienen? Bueno, les voy a dar tiempo para que lo busquen. Y que yo lo busco también en esta. Lucas 17, 7. ¿Ya? Lucas 17, 7. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Bueno, es importante tener un corazón de siervo. Hace rato el primer canto que cantaba Ado, ¿cuántos lo cantaron? Bueno, un pedacito, porque es un canto supongo que nuevo, no lo habíamos cantado antes. Este canto nos habla acerca de una petición personal. Supongo que el que lo escribió es una persona que anhela servir a Dios. ¿Cuántos anhelan servir a Dios? ¿Cuántos anhelan el servicio a Dios? Rendir su corazón a Dios, decir, Señor, quiero ser ese barro, ese utensilio. Quiero ser usado por ti como ese barro. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Están despiertos o están dormidos, hermano? Otra vez va a ser la pregunta. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Amén. Bueno, el servir a Dios demanda que podamos entender qué es la condición de un siervo. Un siervo está bajo autoridad. Un siervo siempre debe hacer lo que le dicen que debe hacer. Pero aquí Jesús nos está dando un ejemplo de lo que es predisposición. Porque disposición, pues, es esencial, pero la pre va más allá. Y hay 3 puntos que quiero tocar hoy, que quiero tratar hoy. El primero es disposición o predisposición. Todos debemos de tener predisposición, porque luego minimizamos las cosas de Dios.
y anteponemos nuestros deseos más que el tener un corazón de siervo, y aquí nos ilustra de una manera contundente qué es tener un corazón de siervo. Un corazón de siervo debe de ir un poco más allá. Y para esto, de nuestro corazón, al llegar al conocimiento de Cristo y al poder entender que nos debemos a Él, entonces tenemos que entender qué es predisposición. Ahora, fíjense, me gustaría que buscáramos allí en 2 de Corintios. Segunda de Corintios 12. $12:14, un ejemplo de predisposición. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Dice la palabra: he aquí, por tercera vez estoy preparado. ¿Para qué? Para ir a vosotros. Y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, ni los padres para los hijos. Y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aun que, amados, aunque yo los ame mucho, ustedes me amen menos. Predisposición. El apóstol Pablo estaba preparando su corazón para el tercer viaje misionero. Un viaje que iba a demandar economía, dinero. Nadie viaja de un lugar a otro sin dinero. Es necesario el dinero. Pero el apóstol Pablo se predispone y dice: yo no estoy interesado en su dinero. Yo estoy interesado en sus almas. Eso es lo que me mueve. Eso es lo que me hace. Si tengo que pasar un proceso difícil, lo voy a pasar. Porque estoy predispuesto. Hay una predisposición porque hay un motivo, y un motivo muy fuerte por el cual tengo que hacer este viaje. Y este viaje lo voy a hacer por amor a ustedes. Aunque no me lo agradezcan, aunque mi amor sea genuino y sea grande, no me importa si ustedes no me corresponden de la misma manera. Estoy parafraseando. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y cuando uno tiene una predisposición, tú sabes a qué vas. Había experimentado 2 viajes. En los 2 viajes misioneros, él no solamente tuvo su vida en peligro, sino que también fue el menosprecio de algunos cristianos. Y créame, hermano, que el menosprecio es una de las cosas más tremendas que puede pasar un siervo cuando su intención, cuando su deseo es sano, cuando su deseo es ver la progresividad de cada ser, de cada persona, de cada hijo de Dios. Él lo que quería ver era la progresividad. Él lo que quería ver era el crecimiento en su amor por Cristo. Y fue golpeado, fue apedreado, fue azotado con vara. Pero lo más doloroso para él era el menosprecio. Pero se predispuso su corazón. Ya lo viví, ya me menospreciaron, ya dijeron que yo no era apóstol, ya me hicieron sentir de lo peor.
ya vi tantas cosas, sufrió mi corazón, sentí horrible, sentí feo, pero estoy dispuesto. Hay predisposición. Quiero ir otra vez, pero ahora no quiero que ustedes gasten sus recursos en mí. Yo sé trabajar. Yo puedo trabajar. Mientras tenga fuerzas, puedo trabajar. Porque mi intención de ir a ustedes es por amor a ustedes. Nada me mueve más que el amor al Evangelio. Ese es predisponerse. Dios tiene que tratar con nuestro ego, Dios tiene que tratar con tantas cosas que hay todavía nosotros que no estamos tan dispuestos a estar bajo la autoridad de alguien. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo vemos y decimos, ¿quién es él? Yo soy mejor, yo lo puedo hacer mejor, yo tengo mejores ideas. Yo estoy más capacitado. Si es de la Biblia, yo sé más. Y a veces eso es un obstáculo para tu crecimiento, para el crecimiento de la comunidad cristiana, para el crecimiento de la iglesia. Cuando nosotros estamos anteponiendo lo que yo deseo, lo que yo quiero, y no hemos entendido que el cristianismo está basado en el morir al yo. Se los vuelvo a repetir. Cuando yo me iba a ir a Tampico, un hermano se me acercó y me dijo, Rafa, yo te recomiendo que no te vayas. Dice, yo ya estuve investigando y la verdad allá la gente es pobre. Y yo nomás, lo único que tenía era un deseo de servir a Dios. Yo le dije, hermano, yo me voy a ir porque yo siento el deseo de servir a Dios. Ahora no estoy poniéndome como ejemplo porque pues también tengo mis errores. Pero la predisposición nos lleva a esto. A veces vamos a tener que sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. La vida cristiana es esto. Es predisponernos no solamente a ser criticados, sino muchas veces aún físicamente ser golpeados. Y el apóstol Pablo aquí, su deseo nada más es servir a Dios. Él quería ver hombres y mujeres, jóvenes, niños, envueltos en un conocimiento real y sincero por Cristo. Este era su único anhelo. No había más en él, más que eso. Y la predisposición nos tiene que llevar a la fidelidad. Ese es el segundo punto. La fidelidad a Dios. Vamos a buscar unos versículos, por favor. Vamos a buscar ahí en Lucas, 1 Corintios 4:2. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 4:2. Me gustaría que alguien también lo leyera, por favor. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué se requiere? Que cada uno sea hallado fiel. ¿De los quién? De los administradores. Es 2:4, ¿verdad? 4:2. 4:2. Siempre ando al revés. Vamos a leer el 4:1. Dice, así pues,
tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué es fiel? ¿Qué es fiel, hermanos? Es una persona íntegra. Aquí yo tengo un escrito. Apegado a la Biblia, dice: la Biblia enfatiza la fidelidad en el servicio a Dios como una virtud esencial, destacando la responsabilidad, la diligencia y la lealtad en las tareas pequeñas y grandes. Aquí ya podemos entender algo. ¿Qué es grande y qué es pequeño? Siempre en la condición del hombre está el ser conocidos, reconocidos por un logro, por algo que llame la atención de más. Pero la fidelidad, aquí está hablando de buenos administradores. Todos los que estamos aquí, todos, tenemos de parte de Dios la capacidad para poder servir. Tenemos la capacidad de Dios para poder administrar lo poco o lo mucho que Dios ponga en nuestras manos. Pero hay un principio básico que Jesús nos enseñó. Y ese principio básico nos va a llevar a poder crecer en la confianza que Dios pueda depositar en tu vida. La fidelidad es importante, no la fidelidad al hombre. Yo siempre les he dicho y quiero repetirlo nuevamente, el compromiso no es con el hombre, tu compromiso debe de ser con Dios. Al final de cuentas, Él es galardonador. ¿De quién? De los que le buscan. Al final de cuentas, Él es el que te va a retribuir lo que tú hayas hecho en esta vida. Ahora vamos a ver otro versículo. Primera de Pedro. Primera de Pedro 4:10 y 11. Este versículo lo compartía con mis hermanos que me van a apoyar a compartir los miércoles. El 10 y el 11. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado en Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahora, aquí nos invita a ser buenos administradores, pero también nos está invitando a que nuestras vidas estén empapadas de Dios. La fidelidad tiene que ir acompañada, hermanos, de una búsqueda. ¿Por qué? Porque la palabra nos compara a piedras vivas. Dice que somos piedras vivas, edificándose unos a otros mutuamente, construyendo, edificándonos, dándonos lo mejor que hay en mí a los demás. No lo peor, no lo que sobra, no ahí se va.
Yo les hablaba a mis hermanos esto y les decía, mire, aquí dice la palabra que si es, la palabra por lo que vamos a servir a la iglesia, tenemos que buscar en Dios. Señor, dame una palabra para yo poder edificar a mi hermano. No es venir y buscar en el internet lo primero que salga y ya, porque no hubo tiempo, porque no hubo nada. De esa manera cumplimos solamente nuestro, ¿cómo podría decirse? Nuestro rol. Solamente cumplimos, pero no estamos acatando la responsabilidad de poder edificarnos mutuamente. Cuando uno es genuino en la búsqueda de Dios, no necesitamos palabras rebuscadas, no necesitamos esa palabra rimbombante que vaya a tronar en la iglesia. Lo que necesitamos es una palabra sazonada con sal. Una palabra que fluya de adentro del corazón de Dios hacia nosotros. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Jesús dice que si eres fiel en lo poco, si minimizamos lo que nos dan, si minimizamos lo poquito que tenemos, si vemos que solo son 2 niños, solo son 3 niños y ya hay como 6, 7 maestras y comenzamos a hacer las cosas de una manera, no dándole la importancia, ¿cómo Dios nos va a dar más? No se trata de cumplir solamente por cumplir. Se trata de que si lo vamos a hacer porque hay una fidelidad profunda delante de Dios y hacia Dios. No es encontrar una predicación que en ese momento fue una predicación tremenda, no. Solamente tenemos que buscar en Dios. Y aunque sea una palabra sencilla, una palabra que fluya del corazón de Dios a través de ti, es suficiente para edificar un corazón. Y así es como la iglesia se fortalece. Así es como la iglesia crece. Así es como la iglesia mutuamente nos edificamos unos a otros. A eso somos llamados como miembros de un cuerpo. No somos un club social donde venimos y estamos un rato y socializamos. Esto no es el todo. Lo importante es qué es lo que estoy haciendo yo para edificar esta iglesia. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi parte? Dejamos todo y se va acercando el día y tenemos tiempo para hacer una prédica, tenemos tiempo para planear algo, tenemos tiempo para hacer ciertas cuestiones o situaciones que tengamos que hacer como iglesia, pero no le estamos dando el valor. Y esto no nos va a llevar a crecer. ¿Cómo Dios va a depositar algo más grande en mí si no estoy dispuesto con las cosas pequeñas a hacerlas y a abrazarlas como algo tan importante para Dios? ¿Cómo? Vamos a leer allí en Mateo 25, 23. ¿Qué dice? Amén. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué le va a decir el Señor a ese siervo? Bien, siervo. Bien. ¿Siervo qué? Fiel. Fiel. Sobre poco has sido fiel. Ya. Era algo que no tenía tanto rimbombancia. Era una iglesia chiquita. Pero fuiste fiel en lo poco. Fuiste fiel ahí. Eran 2 niños, pero fuiste fiel. Eran pocas sillas, pero fuiste fiel. Era un pequeño grupo de alabanza, pero fuiste fiel. ¿Y cuál es?
digámoslo, el resultado de la fidelidad en lo poco. ¿Cuál es el resultado? Sobre mucho te pondré. Recuerdo tanto ese versículo, no, ahorita no estoy muy familiarizado, pero es segunda de Samuel, no lo busquen, creo es capítulo entre el 24 y 23, donde uno de los valientes de David, los filisteos llegaron y querían invadir un pequeño terreno de lentejas. Era algo pequeño. Y luego lentejas. No era algo que dijeras tú, ay, pues son las toneladas de sorgo, de trigo, de maíz. Eran lentejas. Y ese siervo Samá dice que lo defendió de los filisteos, defendió ese pequeño terreno de lentejas. Y Dios le dio una gran victoria. Cuando nosotros valoramos lo poco, Dios nos da victoria. Amén. Si tú no valoras, si tú dices, ay, somos una iglesia chiquita, lo que yo hago, deje de hacer, ni se nota. Sí se nota. Claro que se nota, no en nosotros, sino en tu crecimiento. Claro que es evidente, nunca vas a pasar de ahí. Y tenemos que ser fieles. La disposición nos lleva a la fidelidad. Hay otro versículo que no quiero que se me pase, Colosenses 3:23 y 24. Dice, y todo, digan conmigo, y todo. ¿Qué es todo? ¿Qué haces aquí? Está hablando del servicio a la iglesia, hermanos. Está hablando de la administración o de la administración de tus dones, de tu ministerio, de tu tiempo, de tu dinero, de todo lo que vienes aquí a esta iglesia. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo, ¿de qué? De corazón. De corazón. ¿Cuántos lo hacen de corazón? No me respondan. Todos lo saben en su interior. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón. No por compromiso, no porque ya estoy ahí, no porque pues me pusieron. No. ¿Cómo debe de ser? Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor. Y no para los hombres. A veces pensamos que es al hombre a quien le servimos aquí, pero no es al hombre, es a Dios. Había un canto muy bonito cuando yo conocí de Cristo. Y ese canto lo cantábamos antes de las ofrendas. Y se llamaba Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Y esto, de alguna manera, era un mensaje profundo. Te daré lo mejor del trigo. ¿A quién le damos lo mejor? Cuando nosotros menospreciamos lo que hacemos, no estamos menospreciando al pastor, no estamos menospreciando al hermano que está aquí, estamos menospreciando a Dios. Porque dice que todo lo que hagas, aún barrer, aún limpiar una silla, aún levantar un papel que veas por ahí tirado, que alguien lo tiró, a alguien se le pasó, todo lo que hagas, lo debes de hacer de corazón, como para el Señor, y no para quién, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. ¿De quién vendrá la recompensa? De Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque a Él sirves. ¿A quién sirves? Al Señor. A Él es al que servimos.
No le servimos al hermano, le servimos al Señor. Esto nos tiene que llevar a tener una conciencia más profunda de lo que es el servicio. Y cuando nosotros tenemos esto, hermanos, simplemente edificamos. Simplemente estamos siendo alguien que está poniendo un pequeño granito de arena en el crecimiento de alguien más. No se trata de las cosas grandes, se trata de las cosas pequeñas. Eso es lo que nos engrandece. No son las cosas grandes, es las cosas pequeñas. Son esas cosas que otros menosprecian. Son esas cosas que otros minimizan. Son esas cosas que otros dicen, yo lo puedo hacer mejor. Es necesario. Y por último, déjenme ver si no se me pasa un versículo aquí, hermanos. No. Bueno, sí, lean 1 Corintios 15, 58. Alguien, por favor. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Esfuércense nuevamente. ¿Por qué? Porque nada de lo que haces para el Señor es inútil, pero nos demanda esfuerzo y fidelidad. Y esto nos lleva a algo más, a la valentía. Predisposición, fidelidad y valentía. ¿Creen ustedes que necesitamos ser valientes en Cristo? Sí. ¿Por qué? Vamos a leer aquí en 1 de Timoteo. Primera de Timoteo 1:7. Primero, Segunda, ¿no? sí, es segunda, hermano. Segunda, ¿eh? Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿De qué le está hablando aquí el apóstol Pablo? Si ustedes leen el contexto, vamos a leer el 3. Dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar ¿qué? De dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Estamos hablando que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo en un tiempo donde la iglesia era perseguida, donde era censurado el nombre de Cristo, donde a todo aquel que predicara a Cristo era considerado un enemigo. Él estaba hablando en ese tiempo y le dice: ten
en el capítulo 8, en el versículo 8, por tanto no te avergüences, o no tengas miedo, o no pares. Yo le hago una pregunta a usted en lo personal, en lo íntimo allí, contéstese usted mismo. ¿Cuántos de ustedes sienten vergüenza predicar el evangelio? ¿A cuántos les da pena? ¿Cuántos tienen la facilidad de llegar y pararse en un lugar y empezar a hablar de Cristo? El apóstol Pablo dice aquí que no se avergüence, que debe de tener valentía, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Es esencial esto, hermanos, que nos autoevaluemos. ¿Qué produce vergüenza? ¿Por qué no quiero que se den cuenta que soy cristiano? Él está diciendo, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. Una vez teníamos una cita temprano en la mañanita en el hospital de allá de Valle, y coincidimos que ese día también iba Nico y Ise, y nos fuimos juntos. Me dijo, yo le dije, mañana tengo que ir al hospital. Me dijo Nico, yo también, Chávez. ¿A qué horas? Temprano, mañana nos vamos temprano. Nos fuimos temprano. Cuando llegamos ahí, todo un habladerillo, gente por allá, gente por acá, esperando un consultor, esperando otros, y de repente se escucha una voz que dice, escúchenme por favor todos, y un silencio total. Era ahí, se empezó a predicarles ahí a todos, y toda la gente escuchándola, y ella hablando, y yo, a mí me daría pena, pensé en ese momento, levantar mi voz, porque de repente soy tartamudo. Y ella comenzó a hablar. Hay algo que nosotros como cristianos tenemos que pedirle a Dios. Hechos, por favor. Hechos 4. Cuatro 29. A 31, miren el contexto aquí también. La iglesia estaba siendo perseguida. Un joven llamado Saulo había recibido cartas de los principales sacerdotes y andaba persiguiendo a todo aquel que estuviera hablando en el nombre de Cristo. Estaban siendo perseguidos, no era fácil el evangelio en ese momento. Pero los hermanos oraron a Dios por un ingrediente esencial, por valentía. Pero ellos le estaban pidiendo a Dios de nuevo. Miren lo que dice. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿qué es denuedo? Con valentía, con palabras que procedan de ti. Ellos estaban orando a Dios por denuedo. ¿Tú has orado a Dios por denuedo? Si no has orado a Dios por denuedo, es porque nunca has tenido la intención de predicar a Cristo. No sabemos cómo va a reaccionar la gente. Una vez acompañé a un hermano que fue mi pastor hace mucho tiempo a un velorio. Y créanme que lo que vi en esa ocasión me quedó como... No quiero usar una palabra que no, pero no fue lo que yo esperaba. Llegamos a un velorio, se había muerto la abuelita del hermano. Y el pastor y él iban con la intención de darles palabra. Y cuando nos vieron llegar, uno de los hombres que estaba ahí
le dijo a los demás, ¿saben qué? Estos son aleluyos. Y les gritó delante de todos, si ustedes comienzan a dar sus palabras o a hablar, yo los voy a golpear. Y el hermano y el pastor se agacharon y comenzaron a orar ellos dos solos. Después se fueron. Y yo sentí tristeza. No era lo que yo esperaba. El denuedo y la confianza que nosotros podamos tener en Cristo, Él tendrá cuidado de ti y de mí. Siempre el nombre de Cristo, siempre que tú vayas a un lugar o siempre que tú tengas en tu corazón una fidelidad real hacia Dios, y sabes tú que tienes que hablar, no tienes que temer, porque Dios te va a respaldar. Vamos a seguir leyendo. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hacían? Hablaban con valentía. No les importó. Tenían el respaldo de Dios. Dios estaba con ellos. No tenían miedo a levantar su voz. Comenzaron a predicar. ¿Por qué? Porque hablaron con denuedo. Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Es necesario como iglesia tener esta condición. Hablar con denuedo. Llenos del Espíritu Santo. No es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa servir a Cristo. A ver, busquen Segunda de Timoteo 4:2, ahí mismo. ¿Ya lo tienen, por favor? Ya le den lectura. Predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Está mandando está mandando a Timoteo a una iglesia donde había una oposición bien tremenda, donde ya habían un grupo que se autodominaron dueños de la iglesia, por decirlo de alguna manera. El apóstol Pablo era enviado, el Timoteo era enviado a esa iglesia, donde ya habían habido ciertas situaciones donde no se respetaba la autoridad pastoral, donde ellos hacían como ellos querían. Y para ir a ese lugar necesitaba ir con denuedo, con valentía, a corregir lo que estaba mal. A corregir lo que se estaba haciendo mal. Y sabes, cuando tú corriges, los primeros que saltan son los rebeldes. Los que se oponen son aquellos que piensan o creen que ellos son los dueños de la iglesia. Eso era lo que estaba pasando con Timoteo. ¿Y qué le dice el Señor nuevamente? Vamos a leerlo. 4, ¿qué les dije? 4:2. Dice: perdón. A ver, otra vez lea la lectura ahí, porque lo busco. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Dice, predica la palabra.
Vamos a leer el 4:1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es difícil, hermanos, cuando hay oposición, cuando la gente se revela, pero tenemos que hablar con denuedo, con valentía. A lo mejor tú piensas, dices, yo no creo que un día me pase esto. No lo sabemos. Yo no pensaba. Y en una ocasión, en Tampico, tuve que corregir algo. Por la noche fueron a buscarme. Fueron a buscarnos. Eran personas que ni siquiera eran de la iglesia. Estaban molestas porque yo le había dado el servicio de liderazgo de alabanza a otra persona, de una persona que se había ido, que había abandonado de alguna manera su ministerio allí. Lo dejó porque se iba a Estados Unidos. No pudo pasar. Duró días. No pudo pasar. Regresó. Y cuando regresó, él iba dispuesto a recuperar lo que él decía que era suyo. Tuvo que llegar la policía para poder quitarme de encima a todos esos jóvenes que estaban ahí, que querían golpearme. Y yo nunca pensé, dije, eso solamente le pasaba al apóstol Pablo. No sabes a ti si a ti algún día te vaya a pasar algo así. Tienes que tener de nuevo valentía, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cierren sus ojos. Amado Dios y Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque eres fiel, porque nos buscaste tú a nosotros, Señor, y no nosotros a ti. Tú viniste a encontrar, buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú viniste, Señor, y nos buscaste y nos encontraste. Así como esas parábolas, Señor, que nos enseñan acerca de ese dracma que se perdió, de esa moneda perdida, que fue encontrada y se hizo una gran fiesta. Señor, has comenzado en nosotros una obra perfecta. Llévala a su fin, Señor. En cada uno de los que estamos aquí, llévala a su fin. Completa esa obra, Señor. Tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la alabanza. Yo te doy gracias porque eres amoroso. Queremos ser fieles, Señor. Queremos predisponernos a servirte. Queremos esa valentía que tú nos das. Toda la honra y toda la gloria sean dadas al Cordero. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a orar para ser despedidos. Mago, ¿podrías orar para ser despedidos?